¿Quién puede disgustar a Antonio Banderas? Antonio Banderas es una de las figuras más queridas del cine internacional. Actor, director, empresario, icono ibérico que conquistó Hollywood sin renunciar nunca a su esencia. Una presencia cálida, elegante y siempre discreta. El hombre que pasó del teatro andaluz a las alfombras rojas de Cannes sin perder la mirada humilde, ni el corazón abierto. Pero detrás de esa sonrisa serena, hay historias no contadas, rencores que nunca se gritaron, ofensas que nunca se vengaron, y actores que cruzaron una línea que Antonio nunca volvió a pisar. Durante décadas, Banderas evitó el escándalo, siguió trabajando, creciendo, reinventándose. Pero incluso los hombres más nobles tienen límites. Y cuando Antonio los encuentra, no responde con gritos, responde con distancia y con un silencio que pesa más que cualquier insulto. Estos son los 5 actores que Antonio Banderas más detestó. Número 5. Richard Gere. A primera vista, parecían cortados por la misma tela. Galantes, sofisticados, íconos del cine romántico de los 90. 2 hombres maduros que conquistaron Hollywood sin explosiones ni capas. Pero cuando finalmente compartieron escenario en un evento benéfico en Italia, la diferencia se hizo evidente. Gere mantenía el tono, la pose, la corrección, pero no el respeto. Durante una charla informal con productores europeos, Richard dijo en tono casual, casi sin pensarlo: "Los latinos tienen magnetismo, pero no todos pueden actuar fuera de sus emociones". Las palabras cayeron como plomo en la sala. No lo dijo mirando a Antonio, pero no hacía falta. El subtexto era claro. Los actores como él eran pura piel, puro impulso, pero sin control, sin técnica real. Para cualquiera, podría haber sido un malentendido, una frase mal medida, pero para Antonio fue una bofetada silenciosa. Porque no hablaba solo de técnica, hablaba de identidad, de cultura, de todo lo que él había defendido durante años en una industria que pedía que escondiera su acento, su ritmo, su alma. Desde entonces, nunca lo confrontó, no alzó la voz, no escribió ninguna carta, pero en cada festival donde coincidían, Antonio pedía no ser programado junto a él. Nunca aceptó un proyecto donde Gere estuviera considerado. Y cuando en una entrevista en Londres le preguntaron si le gustaría protagonizar una película romántica junto a él, solo dijo: "Prefiero trabajar con alguien que entienda que actuar no es borrar quién eres". Richard Gere jamás supo que aquel comentario fue escuchado, pero a partir de entonces, para Antonio, ya no era un colega. Era un hombre que había cruzado una línea sin saberlo, y sin posibilidad de volver. Número 4. Steven Seagal. Antonio Banderas no desprecia el cine de acción. Lo estudia, lo respeta, lo honra. Jamás ha negado que hacer una buena escena de combate exige disciplina, entrega y precisión. Pasó años entrenando esgrima teatral, boxeo escénico, incluso doma escénica, y lo hizo todo sin alardes, sin títulos falsos, sin autoproclamarse nada. Por eso, para él, Steven Seagal siempre fue una herida abierta, un actor que hablaba como maestro iluminado, pero se comportaba como un emperador sin trono. En los años 2000, Seagal declaró en una entrevista en Japón: "Los actores europeos hacen buen teatro, pero en el combate son como bailarinas, demasiada floritura, poca realidad". Antonio no respondió, no lo necesitaba. Esa frase lo acompañó durante años, no por lo que decía, sino por lo que sugería: que el esfuerzo de toda una generación de actores formados fuera de Hollywood no valía nada para alguien como él, que lo escénico era inferior, que la coreografía era farsa, que su arte era solo un adorno. Un miembro del equipo de La piel que habito recordó una anécdota reveladora. En una cena de gala, alguien mencionó a Seagal como un referente del cine físico. Antonio bajó la mirada, dejó el tenedor y cambió de tema. No hizo falta más. Nunca trabajaron juntos, nunca coincidieron en un set. Y cuando en 2012 se propuso a Seagal para un documental europeo sobre acción, Antonio rechazó participar sin dar explicaciones. Solo dijo: "El respeto es un lenguaje, y algunos actores solo saben hablar de sí mismos". Para él, Seagal no era solo arrogante, era la encarnación del desprecio disfrazado de sabiduría. Y eso, en su mundo, es inaceptable. Número 3. Pedro Almodóvar. La mujer es más espectacular cuando es abandonada. Lo que más dolió
No fue la pelea, fue el silencio. Pedro fue su mentor, su descubridor, el hombre que lo lanzó al mundo con La Ley del Deseo, que lo moldeó en Átame, que lo convirtió en rostro del nuevo cine español con mujeres al borde de un ataque de nervios. Durante años, fueron más que director y actor. Fueron aliados, familia creativa, voz y cuerpo de una misma visión. Pero cuando Antonio se fue a Hollywood, Pedro lo sintió como una traición. No lo dijo, no lo gritó, pero todos lo sabían. El teléfono dejó de sonar, los guiones dejaron de llegar, los saludos se volvieron automáticos. En una entrevista en 2011, Pedro Almodóvar confesó ante la prensa: Antonio me ha decepcionado más que Penélope Cruz. Antonio escuchó esas palabras desde su casa en Málaga. No respondió, no se defendió, solo bajó la cabeza. Y en privado, le dijo a un amigo cercano: no me dolió que me echara de menos, me dolió que no supiera cómo decírmelo. Durante 20 años no trabajaron juntos, 20 años de premios separados, de caminos cruzados pero nunca compartidos. Y cuando finalmente se reencontraron en Dolor y Gloria, el mundo celebró. Los titulares hablaron de reconciliación, de madurez, de redención. Pero dentro de Antonio, algo se había roto, una grieta invisible, silenciosa, pero profunda, porque el amor artístico, cuando se rompe, no siempre vuelve. Número 2. Sylvester Stallone. Por favor, te lo pido por favor, no me pidas que deje de ser hombre. Cuando Antonio aceptó protagonizar Assassins junto a Sylvester Stallone, lo hizo con respeto, con admiración, con la convicción de que, aunque venían de mundos distintos, podían crear algo grande juntos. Stallone era una leyenda viviente. El hombre que había inventado a Rocky, a Rambo, a un tipo de héroe que sangraba, perdía, pero nunca se rendía. Antonio lo admiraba, no tanto por su músculo, sino por su historia. Un guionista rechazado que lo apostó todo por una idea. Eso, en el fondo, era arte, era cine. Pero desde el primer día de rodaje, supo que no sería lo que imaginaba. Las reescrituras comenzaron a llegar. Escenas que antes eran de él, ahora eran de Stallone. Diálogos reducidos, silencios extendidos, planos que antes lo enfocaban a él, desaparecieron. Un técnico de cámara lo resumió con amargura. Stallone no dirigía la película, pero actuaba como si sí lo hiciera. Antonio no protestó, no levantó la voz, no exigió nada, pero cada día su sonrisa se hacía más delgada, y cada noche el entusiasmo se deshacía un poco más. Lo más duro no fue perder espacio, fue perder el diálogo. Stallone no escuchaba, no compartía, no proponía. Y para un actor como Banderas, que venía del teatro, donde cada palabra es construcción colectiva, eso era demoledor. Cuando se reencontraron años después en The Expendables 3, los focos lo vendieron como un regreso épico, pero entre ellos ya no quedaba química, ni rencor, ni afecto, solo profesionalismo seco. Un miembro del equipo lo notó. Entre toma y toma, Stallone charlaba con todos, menos con Antonio, y Antonio con todos, menos con él. No hubo pelea, no hubo escándalo, pero sí hubo una decisión silenciosa: nunca más trabajar juntos. Antonio nunca lo llamó enemigo, pero sí lo reconoció como el espejo de lo que él no quería ser, una estrella que ya no escucha, un ícono que se olvidó del alma. Y en el universo de Banderas, eso es el peor de los olvidos. Número 1. Bruce Willis. Así que, ¿a quién tienes escondido? ¡Santo Dios! Este nombre nunca fue pronunciado por Antonio, ni en entrevistas, ni en ruedas de prensa, ni siquiera en los homenajes. Y sin embargo, los que estuvieron cerca lo saben. Bruce Willis fue la figura que más incomodó a Antonio Banderas en toda su carrera. Nunca protagonizaron juntos una película grande, pero hubo reuniones, proyectos cruzados, y cada uno terminó en lo mismo: Antonio diciendo que no. Un productor de casting lo cuenta sin rodeos. Estaban por hacer un thriller en Europa del Este. Querían a Bruce como agente retirado y a Antonio como policía local. Banderas fue amable, pero tajante. Si está él, yo paso. ¿Por qué? No hubo insulto, no hubo ofensa directa, pero sí un desprecio sutil. Bruce, según varios testigos, tenía poca paciencia con actores que hablaban inglés con acento. Interrumpía ensayos, repetía líneas con tono burlón. Y una vez, al referirse a Banderas en un almuerzo con ejecutivos,
Dijo, ese tipo es todo susurros y cejas. Cuando actúa de verdad, Antonio nunca respondió. No entró en el juego. Pero desde entonces, cada vez que Bruce estaba involucrado en un proyecto, él se alejaba. Antonio Banderas nunca necesitó enemigos para brillar. Nunca quiso peleas, ni venganzas, ni guerras. Su fuerza ha estado siempre en el silencio, en esa forma elegante de no volver, de no buscar, de no necesitar aplauso ni reconciliación. Los que lo decepcionaron no fueron castigados, fueron olvidados. Y en un mundo donde todos quieren ser recordados, el olvido de un hombre como Antonio Banderas es el golpe más elegante y más definitivo.